Saludos amigos, yo soy Manuel Jiménez y como es habitual agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche. Recordarle que además de la frecuencia de Teleimpacto, igualmente nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Vamos a tener una entrevista, una conversación que yo le adelanto que será bastante interesante con Lilian Bovea, dominicana radicada en los Estados Unidos, socióloga, profesora de justicia criminal de Furman State University de Massachusetts. Vamos a hablar sobre la situación en los Estados Unidos. A los dominicanos, por razones obvias, nos interesa mucho lo que ocurre en los Estados Unidos. Hay una gran colonia dominicana en ese país del norte, pero también mantenemos una cercanía muy próxima con viajes de vacaciones, lo que nos informan los medios de comunicación. En definitiva, estamos muy atentos a lo que ocurre en los Estados Unidos. Buenas noches, Lilian. Para mí, nuevamente un gran placer contar contigo aquí en Propuesta de la Noche. ¿Qué tal? Igualmente, muchísimas gracias, Manuel. Encantado de estar aquí de nuevo con tu audiencia en este programa de la que ya soy una asidua. Sí, bueno, así es. Lilian, llama mucho la atención lo que está pasando en los Estados Unidos, sobre todo a partir de la instalación, la vuelta al poder del presidente Donald Trump. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con seguridad. Estamos viendo, por ejemplo, que ciudades en los Estados Unidos, en Los Ángeles, Washington, Chicago y otras zonas, están siendo realmente advertidas de que la Guardia Nacional, no la policía de cada uno de estos estados, sino que la Guardia Nacional será dispuesta para imponer el orden en esas ciudades, el orden entendido como lo entiende la administración de Donald Trump. ¿Cuál es la experiencia que se está viviendo? ¿Qué realmente está ocurriendo en Estados Unidos? Bueno, muchas gracias por invitarme a discutir a conversar sobre este tema tan importante que, dicho sea de paso, voy a volver a tu comentario inicial. Es muy relevante para nuestro país y para los países de la región. Después vamos un poco a desarrollar esa idea. Fíjate, lo que tú mencionas el despliegue militar de la Guardia Nacional, pero no solamente de la Guardia Nacional, sino lo que es mucho más gravoso, en algunos casos también de la Armada, perdón, de la Naval, en ciudades básicamente demócratas. O sea, los despliegues que se están haciendo han sido en ciudades demócratas, lo que abre de plano, de entrada, por la cuestión de que se trata de un movimiento político. O sea, es una acción política de intimidación a los estados demócratas. Lo segundo es que no tiene ninguna justificación porque a pesar de que Trump ha dicho que la razón por la que hace ese despliegue es precisamente para establecer el orden que supuestamente los gobernadores de esos estados no pueden garantizar, es también absurdo como argumento porque, como escribí en algún momento, esas ciudades que están siendo ocupadas por la Guardia Nacional tienen los niveles más bajos de criminalidad en los últimos, digamos, 3 décadas. O sea, ha habido un descenso de la criminalidad en este país desde los mediados de los 90 y con excepciones por un lado, en ciudades muy complejas como Detroit, etcétera, donde ha habido siempre un nivel de criminalidad alta, pero también, con excepciones, debo decir, de los homicidios por muertes, perdón, y homicidios por uso de armas, que se da esencialmente en estados republicanos, no demócratas. Los estados demócratas, paradójicamente, los estados demócratas como Massachusetts, Connecticut, Nueva York, tienen las tasas más bajas de crímenes, de homicidios por armas.
En cambio, tú ves en Texas, en Montana, en lo que suelen ser estados republicanos, los niveles de homicidios por armas son altísimos. Entonces, la cuestión de que se esté enviando Guardia Nacional supuestamente a controlar, a poner orden, es una falacia total. Eso por un lado. Es muy preocupante lo que está pasando, en primer lugar, porque existe la Posse Comitatus, la ley que ya está sumamente reafirmada y establecida, que prohíbe precisamente el uso de los militares en cuestiones domésticas, en asuntos domésticos, ha sido también violada en este caso. Entonces, ese despliegue no tiene ningún asidero constitucional, excepto por el hecho de que lo está promoviendo el presidente. Y como hemos visto, y es algo que podemos discutir también acá, lo que estamos viendo ahora o lo que estamos viviendo aquí en Estados Unidos es que gran parte digamos, del ideal democrático de separación de poderes, donde el Ejecutivo está siendo contrabalanceado por el Congreso y por el sector de la justicia, está en una situación de crisis. Y ese es el momento que está aprovechando el presidente Trump. Sí, pero Lidia, hay que recordar que todo esto empieza dentro de la batida migratoria que inició la administración Trump, porque se mandaron militares, sobre todo el caso de California, militares a participar en esta batida cuando igualmente, como tú señalas, la ley le prohíbe intervenir en este tipo de redadas migratorias. No, son dos cosas diferentes, porque a lo que tú te refieres de digamos, las redadas masivas que se están haciendo para inmigrantes son responsabilidad, digamos, la entidad se ha usado para esto es ICE, es digamos, lo que es la migración, ¿no? Sí. Las fuerzas que tienen. Eso tiene una connotación diferente. Hay mucho que hablar sobre eso, porque también ahí se han violado derechos, digamos, constitucionales, derechos civiles y demás derechos humanitarios en ese despliegue militarizado digamos, el control migratorio. Pero la cuestión ahí es que bajo la dirección de migración, de control migratorio, pues ellos despliegan los recursos que tienen a mano para eso y ese es un aspecto del asunto. El otro aspecto es el despliegue del otro, digamos, lo contrastante a lo que yo me estaba refiriendo antes, es el despliegue de la Guardia Nacional en esas ciudades bajo el alegato de que están tratando de controlar protestas o levantamientos o desorden que supuestamente los gobernadores en esos estados no pueden manejar. Entonces, son dos cosas diferentes, están relacionadas, pero son diferentes, como entidades y como, digamos, todo el marco legal en el cual se inserta son diferentes. Sí, bueno, yo decía al principio que a nosotros los dominicanos nos interesa mucho lo que ocurre en Estados Unidos. Y una de esas cosas que nos interesa y nos llama la atención precisamente es esos operativos de migración que se están realizando. Entonces, se está hablando de que hay en ciudades donde prácticamente el inmigrante no sale a la calle, tiene temor de que se le vaya a detener. ¿Cuál es la realidad que tú percibes realmente de esta situación? Es un terror generalizado y está teniendo impactos serios en este país y va a tener mucho impacto en nuestros países. Y esto es un llamado de alerta que yo hago digamos, no solamente a la clase política en República Dominicana, sino también al ciudadano común, a nuestros compatriotas.
que además están viviendo o van a estar experimentando una doble situación, la situación también que se vive en República Dominicana respecto a la migración, sobre todo la migración haitiana, pero básicamente lo que quiero destacar es, en el plano nacional aquí, ha habido prácticamente digamos, la instauración de una situación de terror, de intimidación total. Ya sabes que ha habido redadas en fábricas, ha habido redadas en supermercados, ha habido redadas las áreas circundantes a las escuelas. Ha habido recolección masiva como nunca antes se había visto en este país, sin respetar ningún tipo de procedimiento legal, que es lo que precisamente algunos de los jueces federales que han bloqueado precisamente esa política, han llamado la atención sobre el hecho de que se están deportando personas sin ni siquiera pasar por un proceso que les corresponde de juicio, ¿no? Digamos, de procesar cuál es su situación, etcétera. Y eso ha hecho que muchas personas, incluso que han sido deportadas, han tenido que estos jueces han tenido que pelear su retorno porque tenían una situación, un estatus de protección acá. Entonces hay una violación a ese nivel tremenda. O sea, hay casos por ejemplo, de venezolanos que ustedes mencionaron en el programa anterior. Ha habido una situación con poblaciones que están protegidas bajo digamos, normativas y reglamentaciones específicas de protección temporal que han sido totalmente violada su condición. Entonces, esto ha creado una situación de pánico, pero peor aún, estamos hablando de que ya los impactos de lo que ha sido estas masivas redadas de trabajadores, sobre todo en el área agrícola, ya está teniendo impactos en el ámbito agrícola aquí en este país. Está teniendo impacto en el sector de construcción, porque como sabemos, o sea, bueno, no sé si ustedes, si se entiende allá esto, pero gran parte de la mano de obra que trabaja en la construcción aquí son hispanos, básicamente, sobre todo, o brasileños, ¿no? Entonces, ha tenido impactos en el sector comercial, ha tenido impactos en el sector de la construcción, está teniendo impactos en el sector agrícola. En términos de la alerta que yo hago a República Dominicana, hay que entender cuál va a ser el impacto que se va a vivir cuando esas deportaciones masivas estén afectando, empiecen a afectar, a sentirse en nuestro país. Porque ahora mismo parecería como que Estados Unidos tiene una posición de agradecimiento, de reconocimiento de República Dominicana. Yo creo que hay que tener los ojos muy abiertos y entender qué es lo que está pasando ahí, porque no creo que haya una comprensión cabal del impacto que va a tener. Entre las cosas que va a afectar a República Dominicana están las medidas que está tomando el presidente Trump respecto a ponerle taxes a las remesas. Eso va a tener un impacto en las remesas que llegan al país y sabemos que en nuestro país, las remesas tienen un rol importante. Las deportaciones también tendrán un impacto en las remesas. Entonces, no solamente estamos hablando de personas que van a llegar a República Dominicana y el gobierno dominicano va a tener que responder en términos de condiciones, trabajo, ofertas de trabajo, etcétera, sino además el tema de las remesas. Y el otro aspecto que no se ve es que ha habido deportaciones masivas de haitianos a precisamente un escenario tan crítico como el que se vive en Haití. Y eso también constituye una presión y va a constituir una presión a República Dominicana, especialmente en la región en general, porque los haitianos no solamente emigran a República Dominicana, sino también a otros países pequeños de la región.
pero eso también va a tener su impacto. Recuerden que apenas estamos en el primer año y apenas estamos viendo las implicaciones de todas esas políticas erráticas que se están implementando ahora mismo. Apenas los norteamericanos aquí están empezando a ver los impactos de todas esas políticas erráticas. Y es importante que como dominicanos también entendamos que vamos a ser afectados y estamos siendo afectados. Sí. Lilian, te he escuchado hablar varias veces de que todas estas disposiciones que emanan de la Casa Blanca de una u otra manera cuestionan lo que es la ley, el uso de la Guardia Nacional en los operativos de migración, en todo tú recalcas que hay una violación a la ley. Es cierto que hay jueces que han impuesto bloqueos a decisiones del presidente Trump, pero uno como que encuentra, la sensación que uno tiene es como que esa institucionalidad, ese poder en términos de institucionalidad que exhibía Estados Unidos, ahora se nota como un poder un poco requebrajado, es decir, la justicia sobre todo, se nota un poco como a merced del Ejecutivo. Estás totalmente correcto en esa apreciación. Yo mencionaba anteriormente cómo este país está experimentando una situación, digamos, de crisis institucional progresiva. Yo diría que si yo voy a calificar el momento actual por el que atraviesa Estados Unidos, está atravesando Estados Unidos, es una especie de parteaguas, un dramático cambio de paradigma, por un lado en la geopolítica, pero también en la política interna. Y concretamente en el orden democrático que los norteamericanos presumían de haber establecido desde el momento mismo de su fundación. Un orden republicano, liberal, que descansa en fundamentalmente la separación de poderes, en el imperio de la ley, en las libertades públicas fundamentales, como es el derecho a expresarse libremente, el derecho a disentir, el acceso no discriminado a la justicia, etcétera. Todo ese andamiaje se va desarticulando a la velocidad de la luz. Y los ciudadanos aquí todavía no logran entender el impacto que eso está teniendo o va a tener, las implicaciones que eso tendrá en el desmonte de esa institucionalidad democrática para la vida de ellos en el corto plazo y en el mediano y largo plazo. Entonces, definitivamente que sí, hay un resquebrajamiento de la institucionalidad tal y como la hemos conocido hasta ahora. Es interesante que varias de las cosas que están pasando no es que no se hayan intentado anteriormente. Y esta es una cuestión que apenas se discute en ciertos niveles, a ciertas esferas aquí, que efectivamente los demócratas o los gobiernos anteriores, incluso los gobiernos republicanos anteriores, pudieron hacer muchas de las cosas que el presidente Trump está haciendo ahora mismo, pero no lo hicieron por temor, ya sea por temor a que eso tuviese un revés, ya fuera porque entendían que no era correcto hacer, porque eso iba a retrotraer al país a una situación que no había experimentado nunca, etcétera, pero se restringieron, digamos, frenaron de entrar en este tipo de acciones y conductas que estamos viendo ahora. Lo que estamos viendo ahora es una crisis en la separación de poderes, por ejemplo. Es cierto que básicamente el freno fundamental que tiene el Ejecutivo ahora mismo son esos pocos, digamos, pero contundentes jueces federales que lograron poner las administraciones anteriores. Porque al fin y al cabo, las decisiones se definen en la última instancia en la Suprema Corte. Y tenemos una Suprema Corte extremadamente conservadora, una Suprema Corte que ha demostrado
que es mayoría, además es una mayoría, como tú sabrás, es una mayoría el mismo presidente Trump confirmó y estableció en su primer mandato, una mayoría conservadora, es una Suprema Corte conservadora. Esa Suprema Corte está cediendo en todos los aspectos. Esa Suprema Corte que supuestamente es la que debe velar por la separación de poderes, está totalmente subsumida al Ejecutivo. Y esto no lo digo yo, esto lo han dicho incluso jueces, los jueces federales que han estado, digamos, atrapados en esa guerra entre el Ejecutivo y la justicia, y lo han dicho incluso el sector progresista dentro de la Suprema Corte. Acaban de sacar una declaración, las tres juezas demócratas, precisamente, digamos, denunciando prácticamente, algo que no se había visto tampoco nunca, es algo muy inusual ver ese tipo de rupturas o de quiebre dentro de la Suprema Corte, como con declaraciones públicas. Acaban de decir, de prácticamente denunciar cómo la Suprema está básicamente cediendo a todo lo que el Ejecutivo está solicitando, o mejor dicho, exigiendo que se haga. Sí. Lina, si podría ser un poco más precisa cuando habla que los demócratas pudieron hacer cosas que no hicieron. ¿A qué te refieres concretamente? Bueno, me refiero a que muchas de las acciones que se están llevando, que se están haciendo ahora, estaban asumidas como cuestiones muy establecidas por la Constitución. Pero lo que uno ha visto ahora es que la Constitución norteamericana, son apenas dos o tres páginas, ¿no? O sea, obviamente hay mucha interpretación. Y esto, de hecho, es tanto así que digamos, en la jurisprudencia norteamericana están los textualistas, aquellos que dicen que siguen, digamos, la Constitución tal y como se plantea, como, digamos, el espíritu que tenían los fundadores cuando escribieron la Constitución, y están los que interpretan la Constitución. Es casi como, yo siempre a mis estudiantes les digo, la Constitución es casi como la Biblia, ¿no? Está sujeta a interpretaciones. Entonces, resulta que si tú tomas, por ejemplo, lo que es la segunda enmienda es quizás una de las enmiendas más problemáticas, más complejas dentro de la Carta de Derechos, ¿no? Digamos que le dio sustancia a la Constitución norteamericana. Alrededor de esa enmienda y de otras enmiendas hay una serie digamos, de previsiones que dan derechos y delimitan también los poderes, ¿no? Pero siendo un texto interpretativo, hay cierto margen para que el Ejecutivo pueda tener ciertos poderes digamos, establecer ciertas reglas sin violar la Constitución. Y eso es lo que está pasando, precisamente lo que está haciendo esta administración. Esta administración básicamente está desmontando la institucionalidad sin necesariamente hacer cosas que se podrían considerar ilegales o inconstitucionales per se. La verdad es que hay todo lo que se llama aquí el common law, que es digamos, la ley digamos, de la nación, que se sustenta también en una serie de preceptos que están establecidos por costumbre, que la Constitución es vaga alrededor de ellos. Entonces, esos huecos son los que el presidente Trump está aprovechando
para imponer digamos, el poder que tiene el Ejecutivo por encima de los otros poderes. ¿Me Sí, explico? Entonces, cuando yo digo que otros gobiernos demócratas pudieron haber hecho cosas que está haciendo este gobierno, ¿no? Cuestiones que se discuten si son constitucionales o no son constitucionales, pudieron haberla hecho, pero no lo hicieron porque entendieron que entrando en esa línea desmontaban, digamos, todo el ideal democrático y republicano sobre el cual se fundó este país, esta nación. sí. Bueno, Lidian, vamos a una pausa. Vamos a retornar en breve con otros temas realmente en el marco de esta agenda que nos hemos trazado. Así que regresamos en breve. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. Bueno, estamos con Lilian Bovea, catedrática universitaria dominicana radicada en los Estados Unidos, profesora de justicia criminal de Fillmore State University en Massachusetts. Lilian, antes de entrar en otro tipo de consideraciones sobre lo que te voy a preguntar, quiero señalarte que el asesinato de Charlie Kirk provocó temores en los Estados Unidos de que pueda surgir el crimen político en los Estados Unidos. Ya anteriormente se conocía el asesinato de una legisladora demócrata y su esposo en Minnesota, me parece. Esto realmente representa un temor en los Estados Unidos. ¿Hay un peligro de que esto en Estados Unidos pueda darse esta situación? Es interesante que tú me preguntes sobre eso porque acabo de terminar un artículo que va a ser publicado en un medio en España sobre este tema precisamente del asesinato de Charlie Kirk y lo que esto implica, cómo yo lo contextualizo dentro de lo que es la violencia política. La violencia política es, como dijo un activista afroamericano de los 60, de los 70 aquí, es tan americana como el cherry pie, como el pastel de manzana. Está en el ADN de este país. Y puede parecer, yo puedo parecer como exagerada a muchos, pero cuando tú miras la historia de este país, es una historia de violencia, o sea, de violencia racial, de violencia contra la mujer, de violencia contra los marginados. Hay una violencia social arraigada y eso ha tenido expresión, tiene una expresión muy, digamos, muscular en la violencia armada. O sea, no es por casualidad que en este país se vean 300 y 400 digamos, lo que llaman shootings o digamos, masacres o disparos intercambios de disparos, perdón, no intercambios de disparos,
shootings en las escuelas, ¿no? Atentados. Sí. Sí, bueno, más que atentados, o sea, son tiroteos, ¿no? Tiroteos en las escuelas. Yo les llamo masacre, pero también pueden ser calificados como tiroteos. Hay alrededor de 300, 400 por año, cada año. O sea, y aquí se registra, básicamente lo que sale en la prensa son los casos más sonados, pero la violencia armada en este país ha cobrado vidas y es interesante, o sea, hay que hacer notar, como lo digo en este artículo, que fue en el medio justamente de esa conversación que tenía Charlie Kirk con alguien de la audiencia, donde estaban hablando de la segunda enmienda y, y del derecho que tienen los norteamericanos desde la perspectiva sobre todo de los pro armamentistas en este país, de que la gente puede portar armas y debe portar armas. Entonces, lo que pasó con Charlie Kirk se le está dando una connotación de violencia política y es entendible porque pasó en el contexto de un discurso político que él estaba teniendo, un intercambio que él estaba teniendo con estudiantes en Utah, en el estado de Utah. Y fue, digamos, la persona que hizo el asesino era un muchacho que aunque venía de una familia maga, o sea, de una familia trumpista totalmente, él, sin embargo, tenía una posición diferente, no necesariamente, o sea, política, en el sentido de que él estaba defendiendo valores que están en contra de, digamos, los valores que promovía Charlie Kirk y después que promovían los conservadores. Entonces, se le ha dado esa connotación política. Es un drama personal también, porque por todas las circunstancias que rodea a este muchacho, pero aparte de esto, lo que sí reitera es el hecho de que reafirma ese sentido muy arraigado de la violencia política en este país. Tú mencionaste el caso de Gretchen, la gobernadora de Michigan, que fue a punto de ser secuestrada por un grupo paramilitar, por una milicia que es totalmente legal, que se formen milicias en este país bajo la segunda enmienda, armadas. Ellos intentaron secuestrarla y fueron descubiertos por el FBI y por esa razón no lograron, pero el plan era que la iban a secuestrar para pasarle juicio por las políticas que ella impuso durante el COVID, ¿verdad? Antes de eso, hubieron otra vez otros intentos, digamos, de otras situaciones que afectaron a figuras políticas. Recuérdate que también hubo el asesinato de la congresista y su esposo, ¿no? También demócrata. Estuvo la situación de Paul Pelosi, que fue con una orientación puramente política, o también alguien de MAGA, digamos, un seguidor del trumpismo, entró a la casa de la vocera de la Cámara Baja, encontró al esposo de 84 años y casi lo mata. O sea, lo tuvieron que llevarlos de emergencia, sobrevivió por pura chepa, ¿no? Y después está la situación de Shapiro, el gobernador en Filadelfia, en Pensilvania, que fue sujeto, él y su familia, de un ataque de incendiar su vivienda. Entonces, también eso tiene motivación política. Pero estamos viviendo esa época, ¿no? Digamos, de doble estándar en este país, donde no se ve, o sea, se ha hecho mucho énfasis
en esta situación de Charlie Kirk, pero no se ve lo que también está siendo promovido por la derecha de este país y sobre todo la derecha armada en este país contra movimientos progresistas, la intolerancia que hay ante los grupos de personas que expresan su sentir y digamos, su oposición a las políticas que están imponiéndose en este país. ¿Hasta qué manera, Línea, pueden influir eso, el discurso que viene de arriba, el estímulo a la confrontación? Por ejemplo, yo leía a una persona que señalaba el hecho de que los asaltantes al Capitolio fueron indultados y él señalaba eso como un aliciente para que de alguna manera haya gente en los Estados Unidos que se sienta protegido o al margen de la ley. Absolutamente. O sea, vuelvo al punto de cómo hay mucha distorsión acerca de lo que está pasando en este momento y es una distorsión que está motivada por intereses políticos. Yo en este artículo que acabo de escribir precisamente destaco cómo paradójicamente hasta el momento en que el presidente Trump asumió el poder la primera vez, en este país se respetaban ciertas formas, digamos, incluso de comunicación pública, de discurso, del discurso político público, era muy comedido. Fue precisamente con la llegada del presidente Trump que uno empezó a oír por primera vez insultos, toda una serie de conceptos empezaron a aparecer como el de fake news o las noticias falsas. La idea digamos, de los que son republicanos solo de nombre, el poner epítetos a los opositores, el tratar de descalificar, distorsionando realidades y situaciones, de descalificar al otro, ¿no? Esa cuestión verbal empezó digamos, fue lo que empezó a sustentar un espíritu, digamos, de desasosiego y de divisionista en la sociedad norteamericana. No digo que no existiera, o sea, este es un país obviamente dividido en muchas cosas, dividido alrededor de las armas, del armamentismo, dividido alrededor del aborto, dividido alrededor de los derechos de las mujeres, etcétera. Pero lo que quiero decir es que el discurso agresivo fue, digamos, una punta de lanza, o ha sido una punta de lanza por los últimos, digamos, por esta década, los últimos 6, 7, 8 años, que se ha utilizado precisamente como un recurso político y eso ha tenido su impacto en polarizar aún más esa sociedad, dividirla aún más. Y ciertamente eso tiene su efecto incluso en esos jóvenes que están consumiendo y que están viviendo una realidad compleja donde no tienen ni siquiera una garantía de que en un futuro van a poder adquirir una vivienda, tener un trabajo estable, tener una familia, etcétera. Ellos están consumiendo todo ese discurso de odio que está siendo, digamos, incentivado por intereses políticos. Entonces yo diría que para mí, o sea, es muy claro que ese discurso tiene una función, ha tenido una función y está teniendo un impacto y a eso se une además toda la predisposición y polarización que existe política, más el elemento de las armas. Todo esto crea digamos, un conjunto de factores que terminan explotando de alguna manera. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo en el caso del asesinato de Charlie Kirk. Lo lamenta, todo el mundo aquí lo ha lamentado muchísimo por las razones de que, bueno, era una persona que estaba ejerciendo su derecho
a la palabra precisamente, y además era una persona joven con mucho futuro, pero él también incentivó mucho de ese discurso de odio. Sí. Bueno, Lilian, hacemos de nuevo una pausa y retornamos en breve. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. Lilian Bovea es catedrática universitaria, pero también escribe artículos, entonces está muy vinculada a lo que son los medios de comunicación. El asesinato de Kerr ha traído otras consecuencias porque tú conoces lo que sucedió con este cómico Kilmer, a quien sencillamente se le suspende su programa en ABC. Se dice que se habrían recibido presiones, pero ha surgido como una amenaza vedada contra los medios de comunicación que en los Estados Unidos se atrevan a cuestionar el poder. Sí, correctamente. La situación, como decía anteriormente, hubo una situación muy especial con este evento fatídico del asesinato de Charlie Kirk. Hubo un revuelo, digamos, una especie de revuelo a nivel nacional, donde inmediatamente se dio paso a una serie de expresiones, de simpatías en algunos casos con la familia y o sea, en la mayoría de los casos con la familia y con la situación de mucha inseguridad sobre qué pasó ahí, cómo pasó, qué pasó con el tema de seguridad, cómo es posible que esto pasara en este país donde la primera enmienda es, digamos, tan defendida. También hubo expresiones, sobre todo en las redes sociales, que como sabemos muy bien, ha sido una plataforma que ha sido utilizada por todos y por todos los sectores y por todos los intereses y definitivamente grupos de interés, etcétera. También en esa plataforma hubo gente que expresó su idea de que, bueno, no necesariamente que él merecía morir, sino que en cierta medida él había sido víctima de su propio discurso. Entonces hubo toda una serie de confluencias de posiciones muy encontradas, muy polarizadas alrededor del evento. Y la verdad es que esto digamos, se percoló también en los medios, en los medios tradicionales y en la televisión y en los programas de comentarios, donde el caso de Kimmel fue, pero antes de Kimmel ya se había dado también con Colbert, donde él expresó sencillamente, o sea, lo que dijo Kimmel fue básicamente un chiste, no basado, no sobre el evento dramático del asesinato de Charlie Kirk. Al contrario, él expresó también sus condolencias sobre esto y lamentó lo que había pasado. Más bien, el comentario fue sobre la reacción
del presidente Trump cuando lo entrevistaron en la Casa Blanca saliendo para Nueva York, donde le preguntaron qué pensaba y él inmediatamente, o sea, expresó su opinión, pero cambió inmediatamente para hablar de los arreglos que estaba haciendo en la Casa Blanca. Entonces, una digresión, pero una digresión que motivó a Kimmel a hacer un chiste alrededor de él. Entonces, lo que puso a Kimmel, digamos, en malas con la administración Trump no fue el comentario que él hizo sobre Charlie Kirk, pero el comentario sobre el comentario del presidente Trump. En el contexto de la pregunta alrededor de lo que había pasado con Charlie Kirk. Entonces, eso fue aprovechado para censurar a Kimmel, lo sacaron y ahora mismo hay todo un pleito en las cortes alrededor de la forma en como ABC decidió y Disney decidió eliminar el espacio. Ya había habido una situación similar con Colbert, con el programa de Colbert, que también fue censurado. Entonces, la cuestión aquí es, hubo como una especie de terror alrededor de opinar. Yo creo que muchos sectores se sintieron en la obligación de expresar su opinión que de otra manera pudieron no haberla expresado, pero tenían como que ponerse al frente para cuidarse de que hubiese alguna represalia o retaliación sobre comentarios o no comentarios alrededor del evento. Básicamente se ha desatado una caza de brujas y inmediatamente, aún sin saber todavía, sin tener información, aún sin tener todavía al sospechoso, porque recuerda que el FBI no fue muy diligente en identificar quién había, o sea, quién había ejecutado el hecho. La verdad es que encontraron el asesino porque se entregó. Entonces, antes de que tuvieran idea de quién había sido, ya el presidente Trump estaba acusando a el sector de la extrema izquierda de haber sido el responsable del asesinato de Charlie Kirk. Entonces, obviamente hay todo un intento de sofocar, de censurar, no solamente los medios de comunicación tradicionales, sino también las plataformas, los programas de opinión, de la misma manera que han estado tratando de sofocar la opinión en las academias. O sea, ahora mismo no hay una institución que de hecho se ha basado fundamentalmente en la primera enmienda, el derecho a disentir, el derecho a expresar la opinión, el derecho a tener religiones diferentes, etc. Esa primera enmienda ha sido atacada, está siendo atacada furtivamente, como por todos los medios, y están aprovechando cualquier circunstancia. ¿Se percibe la autocensura? ¿Perdón? Digo que si se percibe en los medios. Totalmente, sí, absolutamente. Hay una autocensura, digamos, que los medios han asumido, y están los que deciden hablar porque sencillamente entienden que callarse no es una opción, que callarse básicamente es responder a ese intento de sofocar el disenso, de sofocar la opinión contraria, que mucha gente habla que es muy característica de los gobiernos autoritarios. Nosotros vivimos una dictadura, vivimos un gobierno autoritario. Sabemos cómo se expresa eso en la censura a los medios y cómo hay una racionalidad de protección donde los medios y las personas deciden autocensurarse. Sí, aquí se está viviendo eso, aquí se está respirando
todos los días eso. Y claro, la situación, el asesinato de Charlie Kirk fue un detonante, que en otras circunstancias no había por qué usarlo como un recurso político, pero se está usando como un recurso político precisamente para reafirmar esa censura y para que muchos de los medios se autocensuren. Yo quisiera, Lina, a partir de esto que tú dices, un artículo que publica, que te pregunta, ¿ha declarado Estados Unidos la guerra contra sí mismo? Es decir, que me haga unas reflexiones realmente por qué tú llegas a esa conclusión. Bueno, ese artículo yo lo escribí precisamente en el contexto de lo que pasó en California y los intentos de hecho, el pronunciamiento del presidente Trump de que iba a mandar la Guardia Nacional a todos los estados, sobre todo a los estados azules, ¿no? Y yo me refería precisamente a la Posse Comitatus, que ya mencioné anteriormente, que es, digamos, la ley que ha determinado, digamos, por décadas, que en este país hay una separación entre lo que es la policía y las funciones de la policía, por un lado, y los militares. Ha sido una tradición, no solamente digamos, por leyes como la Posse Comitatus y otras leyes, como es la Insurrection Act, que también define cuándo es que el Ejecutivo puede utilizar o debe utilizar la Guardia Nacional, bajo qué condiciones restrictivas se usan. Sino que la idea es que toda la cuestión de que hay una profesionalización tanto de la policía por un lado como de los militares. Entonces, esa separación que lamentablemente nosotros no la vemos tan clara en nuestros países de América Latina, aquí en Estados Unidos era como algo sacro, ¿no? Que los militares no intervenían en cuestiones políticas, en cuestiones digamos, de domésticas, excepto los pocos casos en que algunos presidentes en el pasado sí utilizaron o intentaron utilizar a la Guardia Nacional para sofocar protestas, etcétera. Pero eso mismo también fue repudiado, ha sido repudiado en la historia. Entonces, lo que estamos viendo ahora es un despliegue, el uso de lo militar, la militarización digamos, del control público, de la función policial. Y a eso era que yo me refería cuando yo decía, está Estados Unidos, estamos declarándonos la guerra nosotros mismos, porque pocas veces este país había visto, y de hecho el hecho de que no saben cómo reaccionar es una prueba precisamente de lo inusual que es esa situación de despliegue de militares en un parque en California, sin que haya ningún motivo explícito o implícito para que eso suceda. O sea, y que tú veas que esos militares están ocupando esa área pública sin ningún motivo, incluso haciendo funciones de recoger basura o cuestiones que Sí. además degradan la condición misma de los militares. Bueno, Eso ha sido un tema fundamental. sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Lilian, como siempre, excelente. Te agradecemos muchísimo que nos hayas concedido el placer de conversar contigo, de tratar contigo estos temas que, como dije al principio, son de mucho interés para los dominicanos. Así que agradecido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Manuel, y a ustedes, al programa y a tu audiencia. Sí, bueno. Ha sido Lilian Bovea, que es catedrática de Justicia Criminal en Fitchburg State University de Massachusetts, una dominicana profesional radicada en los Estados Unidos. A ustedes, como siempre, agradecido de su sintonía y recordarles que además de la frecuencia de Teleimpacto, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta
de la noche. Buenas noches.